Abres la puerta y el aire huele a cloro. Una pequeña cortada en la pierna sangra lentamente y, antes de que puedas pensar en un vendaje, la sangre se vuelve espesa, negra, como si algo invisible la estuviera devorando. No hay médicos en la casa, no hay pastillas en la mesa. En la calle, las luces de ambulancia parpadean sin sonido, pero nadie sale. La ciudad está en silencio, como si el miedo hubiera apagado los motores. ¿Qué harías si la herida que consideras inocua fuera la sentencia de muerte no solo para ti, sino para toda la humanidad? Esa pregunta te persigue mientras la cámara se aleja y el planeta aparece en rojo, con puntos que se expanden como incendios. Cada punto es una infección que no conoce cura. La pantalla se vuelve negra y aparece el título, la superbacteria. Esto no es ciencia ficción. Es la próxima frontera del apocalipsis, y ahora, en los próximos minutos, descubrirás cómo una bacteria puede devolverte a la era preantibiótica y qué puedes hacer para no ser su próxima víctima. Bienvenido a Código Extinción, el lugar donde la ciencia se vuelve supervivencia. Hoy exploraremos la amenaza que ya ronda hospitales, granjas y pronto cada hogar. Al final sabrás qué es exactamente la superbacteria, cómo podría colapsar nuestros sistemas de salud y qué medidas reales puedes tomar hoy. Imagina que la cámara se adentra en un microscopio y te sumerge en un mundo invisible, donde millones de organismos luchan por sobrevivir. En ese universo microscópico, la resistencia a los antibióticos es la arma más temible. Las bacterias, a diferencia de los humanos, no tienen miedo al futuro. Cada generación lleva una mochila de genes y, a veces, encuentra en ella una llave maestra, la resistencia. Esa llave no aparece por casualidad, se forma cuando una bacteria muta su código o intercambia fragmentos de ADN con otra. Ese intercambio, llamado transferencia horizontal, es como si dos ladrones compartieran la combinación de una caja fuerte. Cuando una de esas combinaciones abre la puerta de la inmunidad, la bacteria se vuelve inmune a los fármacos que antes la mataban. El factor humano ha acelerado ese proceso. Cada vez que tomas una pastilla que no necesitas, le das a la bacteria una oportunidad para aprender. Los antibióticos se usan no solo en hospitales, sino en la ganadería a gran escala, donde se administran a animales sanos para que crezcan más rápido. Esa práctica crea un caldo de cultivo perfecto para la evolución de la resistencia. En los últimos años, brotes de bacterias como MRSA, VR, KPC y NDM1 han surgido en distintos continentes, dejando a miles de pacientes sin opciones de tratamiento. En 2019, un brote de NDM1 dejó 2.000 pacientes sin antibióticos efectivos. No fue un accidente, fue la consecuencia directa de nuestras decisiones. Ahora, imagina que esas bacterias no están confinadas a hospitales. Los hospitales son solo los primeros focos visibles. La resistencia se ha filtrado a la comunidad, a los alimentos, a los sistemas de agua. Un simple corte al cocinar, una picadura de mosquito, una herida al trabajar en el jardín pueden convertirse en puertas de entrada para la superbacteria. Cada día, sin saberlo, aumentamos la probabilidad de que una cepa altamente resistente se propague como una sombra silenciosa. ¿Qué pasaría realmente si esa sombra se volviera una tormenta? Los sistemas de salud, ya sobrecargados, colapsarían rápidamente. Los hospitales, sin antibióticos, tendrían que decidir a quién tratar y a quién dejar morir. Los quirófanos, que dependen de la esterilidad, se cerrarían. Las cirugías de emergencia, los partos, los trasplantes, se volverían imposibles. La mortalidad por infecciones simples, como una picadura de mosquito, se dispararía a niveles que no se habían visto desde la gripe española de 1918. Los gobiernos, incapaces de contener la propagación, intentarían imponer cuarentenas masivas, pero la bacteria se movería tan rápido como la gente. En medio de ese caos, la psicología humana juega un papel crucial. El miedo genera pánico, el pánico genera violencia, y la violencia destruye la cooperación necesaria para sobrevivir. Las comunidades que antes se ayudaban entre sí ahora luchan por recursos escasos: agua, alimentos, medicinas. La historia nos muestra que en guerras y pandemias, la escasez de recursos lleva a la ruptura del orden social. La diferencia ahora es que la amenaza no es visible, es una nube microscópica que se cuela en cada herida. ¿Cómo podría sobrevivir en ese escenario? Primero, la prevención es la única arma que aún conservas. Mantén tus heridas limpias, usa desinfectantes cuando sea posible y evita tocarte la cara con las manos sucias. Segundo, reduce tu exposición a antibióticos innecesarios, habla con tu médico y pregunta si realmente necesitas el tratamiento. Tercero, aprende técnicas de desinfección básica,
hervir agua, usar soluciones de cloro en concentraciones adecuadas y almacenar alimentos en refrigeración o en conserva. Cuarto, mantente conectado con tu comunidad. En situaciones de colapso, la información y la cooperación son más valiosas que cualquier arma. Ahora, dime, ¿qué opinas de todo esto? Déjame tu perspectiva en los comentarios. De verdad quiero saber cómo percibes el riesgo y qué medidas ya estás tomando. Cada historia ayuda a crear una red de conocimiento que podría marcar la diferencia cuando el tiempo se vuelva escaso. Si la superbacteria logra revertirnos a la era preantibiótica, la humanidad podría ver una disminución drástica de la esperanza de vida. Los niños que antes superaban la infancia podrían morir por infecciones que antes eran triviales. Las poblaciones envejecidas, sin acceso a tratamientos, se reducirían rápidamente. Los historiadores estiman que, en un escenario extremo, la población mundial podría caer a menos de 1.000 millones en unas pocas décadas, un retroceso comparable al de la peste negra en el siglo XIV, pero mucho más rápido. La economía global se desmoronaría, los sistemas de suministro colapsarían y la lucha por la supervivencia se convertiría en la norma. En este punto, la pregunta más importante es, ¿estás preparado para enfrentar una amenaza que no se ve, pero que mata con la misma certeza que una bala? La respuesta depende de cuánto hayas aprendido y cuán rápido hayas tomado acción. La ciencia nos ha dado las herramientas para prevenir, pero la apatía y la desinformación son los verdaderos enemigos. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios. La historia de la superbacteria apenas comienza, y lo que descubras a continuación podría ser la diferencia entre la vida y la extinción. Imagina que la alarma de tu teléfono suena en medio de la noche, una notificación de tu red de salud pública anunciando un brote de una bacteria que ya no responde a los fármacos que antes salvaban millones. El mensaje es breve, pero la urgencia se siente en cada pulsación del latido que retumba en tus oídos. Se ha detectado resistencia total a los antibióticos de amplio espectro, dice la alerta, y la pantalla se ilumina con un mapa rojo que se expande como una sombra que devora continentes. En ese instante, el tiempo parece detenerse y al mismo tiempo acelera, como si la realidad se hubiera vuelto una película de supervivencia donde tú eres el protagonista sin guión. El primer impulso es el pánico, pero la supervivencia no se construye sobre el miedo, sino sobre decisiones calculadas. Lo primero que debes preguntar a tu mente es, ¿qué recursos tienes a tu alcance? No hablamos de gadgets de última generación, sino de lo básico: agua, alimentos no perecederos, utensilios de cocina, ropa limpia y, sobre todo, conocimiento. La historia nos ha enseñado que cuando la medicina moderna colapsa, la gente vuelve a las técnicas que sus antepasados utilizaban para evitar infecciones. Hervir el agua durante al menos 10 minutos elimina la mayoría de los patógenos, mientras que la desinfección con cloro en concentraciones correctas desactiva bacterias resistentes que el calor no logra eliminar. Si guardas alimentos en frascos de vidrio y los esterilizas en una olla a presión, podrás crear conservas que duren meses sin necesidad de refrigeración. Pero la higiene no es suficiente si el entorno está contaminado. Los hospitales, antes refugios de curación, se convierten en focos de propagación. Los pacientes que ingresan con heridas menores pueden convertirse en portadores de la bacteria, y los profesionales de la salud, sin la protección de antibióticos, se ven obligados a improvisar. En este escenario, el aislamiento se vuelve la primera línea de defensa. Si puedes, cierra las puertas de tu vivienda, sella las ventanas con telas gruesas y mantén una zona de descontaminación al entrar y salir. Desinfecta tus manos con soluciones de alcohol al menos 70% antes de tocar cualquier superficie. Cada contacto inocente puede ser la chispa que encienda una cadena mortal. Ahora bien, la soledad no garantiza seguridad. La historia de los brotes más devastadores muestra que la cooperación entre vecinos y comunidades es la que permite la resiliencia. Cuando la peste negra arrasó Europa, surgieron gremios de curanderos y redes de intercambio de alimentos que mantuvieron a flote a pequeñas poblaciones. En la actualidad, los grupos de vecinos pueden organizar protocolos de vigilancia, compartir recursos de desinfección y crear puntos de primeros auxilios improvisados. La clave es la comunicación clara y la distribución equitativa de lo que cada quien posee. Una cadena de suministro local, aunque limitada, puede ser más estable que los grandes centros logísticos que se ven paralizados por la crisis. En medio de este caos, la salud mental también se vuelve un factor determinante. La incertidumbre constante, el sonido de sirenas lejanas y el rumor de hospitales colapsados generan una presión psicológica que puede debilitar el sistema inmunológico. Practicar técnicas de respiración,
encontrar momentos de silencio y mantener una rutina diaria ayuda a preservar la fortaleza interior. En los momentos de mayor tensión, el silencio puede ser tan potente como el sonido de una explosión, una pausa breve en la narración, un susurro del viento que atraviesa la ventana rota, un latido que se escuche solo en tu pecho. Aprovecha esos instantes para recalibrar tu mente, porque la claridad mental será tu mejor arma cuando el entorno se vuelva hostil. A medida que la infección avanza, los sistemas de salud se ven abrumados en cuestión de semanas. Los hospitales, saturados de pacientes que no responden a los tratamientos tradicionales, empiezan a cerrar sus puertas a la población general. Los médicos, agotados y sin recursos, se ven obligados a priorizar casos críticos, dejando a la mayoría sin asistencia. En esos días, los centros de atención comunitaria emergen como refugios improvisados, donde voluntarios con conocimientos básicos de primeros auxilios aplican técnicas de curación con hierbas, vendajes limpios y presión constante para detener hemorragias. La ciencia nos dice que la presión adecuada puede reducir la pérdida de sangre en un porcentaje significativo, y el uso de antisépticos naturales como el aceite de árbol de té o la miel cruda ofrece una barrera contra la infección cuando los antibióticos no están disponibles. Si la situación se mantiene, los gobiernos intentarán imponer cuarentenas masivas para contener la propagación. Las ciudades se convierten en fortalezas de concreto, con puntos de control que vigilan cada salida. Los recursos de alimentos y energía, distribuidos por rutas que antes eran rutinarias, ahora son gestionados por milicias locales que deciden quién recibe qué. La historia de la guerra civil en Europa durante el siglo XX muestra que la escasez de suministros lleva a la aparición de mercados negros, donde los precios de los bienes esenciales se disparan y la desigualdad se agudiza. En un escenario así, la supervivencia depende de la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios de suministro y de negociar de forma inteligente con quienes controlan los recursos. ¿Qué pasa cuando la población se reduce drásticamente? Los datos de la peste negra indican que la mortalidad alcanzó niveles tan altos que la densidad demográfica se redujo a una fracción de lo que era antes. En ese contexto, la humanidad experimenta una transformación social, las ciudades se vacían, los campos vuelven a ser la principal fuente de alimento y la tecnología, aunque presente, se vuelve menos relevante que la capacidad de cultivar la tierra y construir refugios seguros. Las generaciones que sobrevivan estarán marcadas por una visión del mundo donde la vulnerabilidad biológica es la norma y no la excepción. Los niños crecen sin haber visto nunca un hospital con camas ocupadas, sin haber escuchado el sonido de una bomba de antibiótico en funcionamiento. Su educación se centra en la autosuficiencia y la gestión de riesgos biológicos. Ahora bien, la pregunta que más retumba en la mente de cualquiera es, ¿cuánto tiempo podría durar la humanidad bajo esta presión? Los modelos epidemiológicos sugieren que, si la tasa de transmisión se mantiene alta y la capacidad de respuesta médica se colapsa, la población mundial podría caer a menos de 1.000 millones en una serie de décadas, un retroceso comparable al del siglo XIV, pero con una velocidad mucho mayor. La disminución de la esperanza de vida sería drástica. Los niños que antes superaban la infancia podrían sucumbir a infecciones que antes se curaban con una simple pastilla. Los adultos mayores, sin acceso a tratamientos, se verían obligados a afrontar una mortalidad temprana. La economía global, basada en la interdependencia, se desmoronaría, y la escasez de energía y alimentos provocaría conflictos por recursos escasos. En un escenario extremo, la humanidad podría fragmentarse en pequeñas comunidades aisladas, cada una luchando por su propia supervivencia, mientras la superación de la enfermedad se vuelve una carrera contra el tiempo. Sin embargo, no todo está perdido. La ciencia nos ha demostrado que la adaptación es una característica innata de los seres vivos. Los investigadores están trabajando en terapias alternativas, como fagos bacterianos, que atacan específicamente a las bacterias resistentes sin dañar al hospedador. Los laboratorios que sobreviven a la crisis podrían desarrollar vacunas basadas en proteínas modificadas, ofreciendo una esperanza de inmunidad a largo plazo. Aunque estos avances requieren tiempo y recursos, la historia muestra que la innovación florece en momentos de necesidad extrema. Si logramos mantener pequeños centros de investigación operativos, la posibilidad de revertir la amenaza se vuelve tangible. En este punto, la reflexión recae sobre ti. ¿Estás preparado para afrontar una amenaza que no se ve, pero que mata con la misma certeza que una bala? La respuesta depende de cuánto hayas aprendido y cuán rápido hayas tomado acción. Cada decisión que tomes ahora, desde la forma en que desinfectas tus manos hasta la manera en que organizas tu comunidad, tiene el potencial de marcar la diferencia entre la vida y la extinción. La ciencia nos ha dado las herramientas para prevenir,
pero la apatía y la desinformación son los verdaderos enemigos. Por eso, es crucial que compartas este conocimiento, que hables con tus vecinos, que eduques a los más jóvenes sobre la importancia de la higiene y la gestión de recursos. La información es un arma poderosa que no requiere munición, solo voluntad. Si este análisis te ha abierto los ojos, te invito a dejar tus comentarios abajo. ¿Qué medidas ya estás tomando? ¿Cuál crees que sería el mayor obstáculo en tu entorno? Cada historia ayuda a crear una red de conocimiento que podría marcar la diferencia cuando el tiempo se vuelva escaso. Comparte tus ideas, porque la colaboración es la clave para enfrentar una amenaza que trasciende fronteras. Recuerda que la prevención no es opcional, es una cuestión de supervivencia. Mantén tus reservas de agua y alimentos en lugares frescos y seguros, aprende a desinfectar superficies con soluciones caseras y mantente alerta a las noticias oficiales. Si puedes, adquiere un libro de medicina de campo, porque la teoría sin práctica rara vez salva vidas. Aprende a reconocer los signos de una infección severa, dolor intenso, inflamación que no cede, fiebre alta que persiste. En esos momentos, la presión directa sobre la herida y el uso de antisépticos naturales son tus mejores aliados. A medida que el relato avanza, la tensión se vuelve más palpable. Visualiza una noche silenciosa, la luz de una vela parpadea en la habitación mientras escuchas el viento golpeando las ventanas rotas. En esa oscuridad, una sombra se desliza, el sonido de un paso leve indica que alguien ha entrado en la casa. ¿Será un vecino en busca de ayuda o un intruso que ha venido a robar los últimos suministros? Ese momento de incertidumbre es el punto de inflexión que define si la comunidad se une o se fragmenta. La decisión que tomes al abrir la puerta puede convertirse en la chispa que encienda la cooperación o el conflicto. Si logras mantener la calma y aplicar una estrategia de vigilancia, podrás identificar rápidamente a quién ayudar y a quién limitar el acceso. Establecer protocolos claros, como el uso de mascarillas hechas en casa, la desinfección de objetos antes de entrar, y la creación de zonas de cuarentena dentro de tu propio refugio, reduce el riesgo de contagio interno. Cada medida, por pequeña que parezca, suma a la defensa colectiva. En el horizonte, la pregunta sigue latente: ¿cuánto tiempo podrá sostenerse la humanidad bajo esta presión? Los expertos estiman que, si la resistencia bacteriana sigue expandiéndose sin control, la capacidad de producción de alimentos se verá gravemente afectada, ya que la ganadería y los cultivos también son vulnerables a infecciones. La escasez de proteína animal provocará una migración masiva hacia dietas basadas en legumbres y granos, mientras la gente aprende a cultivar en huertos urbanos bajo condiciones de aislamiento. El cambio en los patrones alimenticios, aunque desafiante, puede ser una oportunidad para reducir la dependencia de sistemas industriales que son propensos a colapsar. A medida que los años avanzan, la sociedad se transforma. Las ciudades, una vez bulliciosas, se convierten en ruinas de hormigón, cubiertas de vegetación que reclama su espacio. Los niños juegan en parques abandonados, aprendiendo a reconocer plantas comestibles y a construir refugios con materiales reciclados. Los conocimientos de medicina tradicional resurgen, y los curanderos locales adquieren un papel central en la comunidad. La tecnología, aunque limitada, todavía permite la transmisión de información a través de radios de bajo consumo y señales de luz, manteniendo viva la conexión entre grupos dispersos. En este nuevo orden, la resiliencia humana se mide por la capacidad de adaptarse, compartir y proteger a los más vulnerables. La superación de la superbacteria no será solo una cuestión de ciencia, sino de solidaridad. Cada gesto de ayuda, cada receta de desinfección compartida, cada historia de supervivencia transmitida de generación en generación, se convierte en un ladrillo que reconstruye la civilización desde sus cimientos. Si llegaste hasta aquí, es porque buscas respuestas y estás dispuesto a actuar. No dejes que el miedo te paralice, conviértelo en energía para prepararte. Revisa tus suministros, educa a tu familia, fortalece los lazos con tu comunidad. Y sobre todo, mantente informado. La información es la luz que atraviesa la oscuridad de una crisis sin precedentes. Código Extinción.